Bueno, lo primero, muchas gracias a Matadero y al Festival Capítulo 1 por la invitación a esta charla. Je vais commencer par faire quelques mots en français pour remercier aussi mon interlocuteur. C'est un plaisir, je crois que c'est la deuxième fois qu'on a une Bueno, esta es la segunda vez que tenemos una conversación con Elizabeth y sí que me acuerdo que la primera vez fue en París y para mí fue un placer, así que estaré encantado de ver qué es esto. La primera pregunta, o por donde quería empezar, es pensando en una charla o una conferencia que dio hace unos meses en un ciclo aquí al lado, en la Cineteca de Matadero, la filósofa Sara Barquinero, ¿no? Era en las charlas que tenían que ver con la relación entre cine y filosofía. Pero ella en esa charla la titulaba siguiendo una historia que había encontrado leyendo sobre la relación entre arte y compromiso político, sobre una suerte de carta encontrada o texto encontrado muy cerquita, fechada, de un autor anónimo en el momento en el que da comienzo a la Primera Guerra Mundial. Y se quedó con una frase particularmente impactante de ese texto encontrado que decía: si de verdad fuera un artista, sería capaz de parar la guerra. Me parece que si pensamos en general, y creo que es un tema que atraviesa muchísimo tu obra, Eduard, en esa relación entre el compromiso, entre la política, entre la escritura, podemos empezar casi preguntándonos hasta dónde, ¿no?, tiene que llegar el compromiso político del escritor, e igual que en buena parte partía esa charla de Sara, pero queriendo empezar por ahí, ¿cuál consideras tú que tiene que ser la relación entre la escritura y el compromiso político, ¿no? ¿Cuán lejanas, porque algunos sí que han propuesto que estén muy alejadas, tienen que estar estas dos esferas? Merci. Muchas gracias. Merci. Gracias a todos vosotros también por acompañarnos en esta tarde. Oui, en fait, ma relación politique, mi relación con la política actualmente, bueno, empezó en realidad no como una decisión, no como una postura intelectual, no como el papel de escritor, sino como algo mucho más íntimo. Siempre he sentido que mi cuerpo era un cuerpo político. Mientras crecía en las clases bajas, muchas gracias por el agua, que describo en mis libros, me acuerdo que durante mi infancia, una memoria íntima de la política y no una memoria política de la política. Y cuando el gobierno tomaba decisiones, los gobiernos que se han ido sucediendo en Francia, el de Sarkozy, el de Chirac, el de Macron, sentíamos directamente los efectos de la política. Me acuerdo, por ejemplo, en un momento, y lo hablo en el libro de ¿Quién mató a mi padre?, llegó un momento en el que el gobierno francés dijo: las personas que están recibiendo las prestaciones sociales tienen que volver a trabajar. Entonces, estas personas que estaban siendo beneficiarios de estas prestaciones, pues la administración los empezaba a enviarles correos, a acosarles directamente, porque les decían: o bien vuelven a trabajar, vuelven al mercado laboral, o bien van a perder las ayudas, porque estaba este discurso de derechas que decía: bueno, los pobres se aprovechan, no se esfuerzan realmente. Y entonces yo en ese momento no tenía ni idea de política. Yo tenía 8, 9 años quizá, y tenía una relación muy íntima, como digo, con todo esto. Me acuerdo que la administración llamaban a mi padre a casa para que volviera al trabajo. Mi padre había trabajado en una fábrica, había tenido un accidente y que le hacía que tenía problemas de salud, y por eso era beneficiario de ayudas públicas. Y de repente, de un día al otro, le dijeron: si
Si quiere continuar, recibiéndolas, tiene que ser, por ejemplo, barrendero. Y hoy en día, por ejemplo, no puede andar bien, porque bueno, se hizo barrendero y hoy en día no puede andar bien, tiene problemas de salud. Entonces, esto ha hecho que mis libros sí que sean un poco políticos. Y no ha sido, como digo, una decisión que yo haya tomado, simplemente ha sido a causa de la relación que tenía. Y creo que la literatura, precisamente, y lo hablaba hace un rato con varias personas en la literatura, estamos en la prehistoria de todo esto, yo creo. Es un poco una paradoja, ¿no? Pero creo que la literatura evoluciona de forma muy lenta. Si vemos lo que ocurre en la industria de la música, hay una diferencia enorme, porque veamos, por ejemplo, entre Chopin y el rap, ¿no? O Rachmaninoff y Lana del Rey. Pero es cierto que en la literatura hay mucha gente que piensa que crear una novela hay que hacerlo como Zola o como Balzac, pero hay que ver, hay que tener en cuenta esta lentitud de la literatura. Sí, porque ha habido experimentos muy importantes. Vemos, por ejemplo, como Katia Keur o Marguerite Duras. Pero como fenómeno global, y me pregunto, respecto a la pregunta que me has hecho, es ¿qué significa utilizar la política como una materia directamente literaria y no solamente hablar de estar comprometidos porque hablamos de pobres o dominados, sino utilizar realmente la política las reformas, como lo hace el rap, por ejemplo? Y creo que es esto un poco de lo que podemos sacar algo nuevo. Una cosa que se me había olvidado empezando esta charla, y es que estas charlas se pone que comienzan con la lectura de un pequeño fragmento pero se me había olvidado completamente. Podemos poner en pausa la cuestión de las preguntas. Ahora la retomamos porque sí que me surgen varias después de escucharte. Y si puedes, Eduard, leernos un fragmento de Cambiar métodos, changer méthode, que además, como han mencionado antes, sale hoy a librerías. Gracias. Solo un poco, porque no soy un actor. ¿Tengo que volver a contarte el principio de la historia? Crecí en un mundo que rechazaba todo lo que yo era y lo consideraba injusto porque es lo que yo me repetía cientos de veces al día hasta la saciedad. Lo consideraba injusto porque yo no había elegido ser lo que era. Ya lo he contado, pero tengo que empezar otra vez por orden. Me he prometido a mí mismo hacerlo. Me diagnosticaron el problema en los primeros años de vida. Cuando comencé a expresarme, a aprender el idioma, oí cómo se multiplicaban las preguntas a mi alrededor. ¿Por qué habla así, Eddie? Como una niña, si es un niño. ¿Por qué anda como una niña? ¿Por qué tuerce las manos al hablar? ¿Por qué mira así a los otros niños? ¿No será un poco marica? Yo no había elegido andar como andaba, hablar como lo hacía. No entendía el porqué de esos gestos amanerados. Es lo que la gente del pueblo decía. Eddie es amanerado, Eddie habla como una chica. No entendía por qué esas formas amaneradas habían apoderado de mí, de mi cuerpo. No sé por qué me atraían los cuerpos de otros niños y no los de las niñas, como se esperaba de mí. Era prisionero de mí mismo. Por la noche soñaba con cambiar, convertirme en otro, y quizá fue durante esos primeros años cuando la idea de cambio se volvió fundamental para mí. Tú fuiste uno de los primeros en preocuparte. Por la noche, cuando te acostabas en la cama con mi madre, te oía hablar con ella. No había puerta entre las habitaciones. Comprar puertas habría sido demasiado caro para nosotros y las habías dividido con cortinas de la tienda de segunda mano del pueblo. Olía los cigarrillos que fumabas en la cama, uno detrás de otro. El humo llegaba a mi habitación y sobre todo oía tu voz viajando en la oscuridad. ¿Por qué hablas así, Eddie? No lo hemos educado como a un marica. No lo entiendo. ¿Es que no puede comportarse con un poco de normalidad? Marica. A los 5 o 6 años comprendí que esta palabra iba a acompañarme y a definirme durante el resto de mi existencia. Lo que no sabes, porque te lo ocultaba, es que esa palabra me seguía por todas partes. Y no solamente en casa, sino también en las calles del pueblo, en el colegio, en todas partes. Y que tú no eras el único que estaba intranquilo. O lo habías entendido y no lo decías para protegerte de la verdad. Lo que tampoco sabes es que el insulto hacía que todo lo demás me resultara insoportable. La pobreza, nuestro modo de vida, el racismo permanente en el pueblo, como si la exclusión me obligara a inventar mi propio sistema de valores, un sistema en el que encajase a alguien como yo.
Cuando mi madre nos decía por la noche que ya no quedaba nada para comer porque no había dinero, el hambre era aún más dura por culpa del insulto. Cuando no había leña suficiente para calentar la casa, yo lo pasaba peor que los demás con el frío por culpa del insulto. Cuando oía a las mujeres en la plaza del ayuntamiento o en la panadería exclamar «hay demasiados extranjeros en Francia, solo se ven negros por todas partes», las despreciaba y me sentía de forma espontánea del lado de aquellos a quienes querían oprimir y destruir. Merci. Muchas gracias. Hay varias cosas, hay como 3 cuestiones, ¿no?, sobre las que quería que conversáramos a raíz de lo que has comentado antes y también a raíz de este fragmento. Y cojo esto porque hay una de ellas que estaba en una nota a pie de página que me ha interesado. La primera de ellas tiene que ver con, cuando dices, me parece que tiene mucho que ver con lo que has comentado antes, je n'avais pas choisi ce que j'étais, ¿no? No había escogido lo que era, no había escogido caminar de esta manera, moverme de esta manera. Igual del mismo modo que esto que comentabas, y con lo cual yo también me siento muy identificada de, claro, la escritura política o lo que quede político en la escritura no tiene que ver con una decisión, ¿no? No escojo de forma voluntarista cuáles son los temas que voy a tocar, es que estos temas me atraviesan, ¿no? No podría no describirlos. Si una vida se ve arrasada por una reforma laboral, si una vida se ve arrasada por unas condiciones máximas de precariedad, no podría no escribir sobre eso, si escribiera sobre esa vida, ¿no? Pero esa noción de determinación me interesa mucho pensando precisamente en esa cita, cuando en una cita un poquito después de allí donde has leído, dices, je voulais réussir par vengeance, ¿no? Que me recuerdo mucho ese momento en el que Annie Ernaux, vamos a decir también un parentesco, alguna relación entre tu literatura y la de Annie Ernaux, dice que lo que ella quería hacer escribiendo era venger sa race, ¿no? Que me parece una noción muy importante. Y eso me lleva tanto a esta cuestión de la determinación, de aquellas determinaciones también sociológicas, estructurales, que hacen que también escribamos lo que escribimos y seamos quienes somos, pero también, y porque me parece un componente muy interesante de cómo tú describes particularmente la evolución de clase, 2 temas que me interesaban mucho, que eran la noción del tránsfuga de clase o traidor de clase, o lo que Chantal Jacquet, de manera menos peyorativa, denomina ella transclasse, ¿no? Y cómo esto se imbrica en tus textos, y luego la forma en la cual la adquisición del hábito burgués o cierta adquisición de un ámbito académico pasa también por una feminización y la relación de esto con todas las cuestiones que tienen que ver con el género. Si puedes explayarte en esto, ya hemos hablado de que te gustan las respuestas largas, puedes explayarte 10 minutos. No, tu as raison. Sí, creo que tienes razón, porque esta cuestión de la transformación o del transclase, el tránsfuga de clase, y esta va a abordar toda una parte de la literatura, la va a acosar, entre comillas, para todo esto que tiene que ver con pasar de un mundo social al otro. Y para mí esta cuestión se ha visto contaminada de alguna forma por la figura del héroe en la literatura, por ejemplo, la literatura clásica de Balzac o de Stendhal. Vemos una persona que escapa o que se transforma, y suele ser la persona que nace más inteligente o más sensible que los demás. Como las ilusiones perdidas de Balzac, totalmente. Hay un montón de historias ahí del siglo XIX en la que Stendhal también va a hablar de eso, y otros autores, principalmente en Francia, van a
hablar de una literatura en la que los personajes escapan de su medio social. En relación a lo que decías, la ausencia de una opción, el contexto de clase política y la política que también mencionamos en mis libros, intento mostrar lo contrario. Son personas que van a escapar porque son menos libres que los demás. No porque son más libres, sino porque, al contrario, son menos libres. Y he intentado explorar esta cuestión en el libro anterior, el libro que había escrito sobre mi madre, y la forma en la que ella se había transformado. Sí, el libro se titula Lucha y metamorfosis de una mujer. Y es que en la vida de mi madre yo creo que ahora se pueden ver muchas vidas, muchas transformaciones. Y en su vida hay una paradoja de la dominación, o así lo llamo yo, porque como ella estaba siendo más dominada que los demás, ha conseguido crear esta transformación. Y si tomo el ejemplo de mi padre, él era un hombre pues muy dominante en la estructura de la familia, en casa. Él, todo lo que ha vivido, toda la violencia que ha vivido, para él era la ilusión de su elección. Él creía que lo elegía porque era el hombre, que esto era ser un hombre, y no iba al colegio y no quería hacer caso a los profesores porque decía que eso era ser un hombre, y por tanto él nunca se ha cuestionado la violencia que él mismo estaba sufriendo, que se cernía sobre él. Pero mi madre, como mujer, nunca pensó que ella había elegido. Mi padre le decía a mi madre, tienes que quedarte en casa. Era mi padre el que le decía a mi madre, eres tú quien tienes que cocinar. Era mi padre el que le decía a mi madre, tienes que limpiar en casa. Era mi padre el que le decía a mi madre, tienes que callarte. Y un día, mi madre, gracias a todo esto, pudo decir, quiero recuperar la libertad que me han robado, porque ella sabía que se la habían robado. Y de hecho, esto quiere decir que, bueno, es lo mismo que me ocurrió a mí como gay, o como tú también decías, citando el fragmento de mi libro, voy a conseguirlo para vengarme. La sociedad me insultaba, la sociedad me llamaba marica, y yo quiero recuperar esta libertad que me han robado. Y realmente lo que me interesa en mis libros también es intentar reconstruir y de entender esta dinámica de la dominación, porque normalmente no estoy de acuerdo con la política actual, porque la política contemporánea mainstream o de masas utiliza la categoría del hombre blanco heterosexual, y yo creo que eso no es válido, porque mi hermano es blanco y heterosexual y a los 38 años falleció porque era pobre. Mi padre también es un hombre blanco heterosexual, tiene 57 años y no puede andar, pero es un hombre heterosexual y blanco, y ha tenido poder gracias a esto, ha tenido poder sobre mí, sobre mi madre, etcétera, sobre las personas negras cuando iba a votar la extrema derecha. Así que lo mismo que le ha dado el poder es lo que hoy en día le está destruyendo. Y yo no estoy tan destruido como mi padre porque yo no lo soy, yo no tengo todas estas propiedades dominantes. Y de hecho, creo que hoy lo que falta en la política contemporánea normalmente es una forma de reflexionar sobre la política como una dinámica. Tenemos la impresión de que la política es una fotografía. Podemos utilizar categorías, colocarlas en un póster y decir, y ya está, no hay nada más. Pero creo que en el fondo hay un movimiento de dominación, y yo creo que esta es la responsabilidad de la literatura, ¿no? De poder recuperar este movimiento. No solamente en esta cuestión del movimiento o en toda esa visión de la política, que me parece sumamente interesante, sino también en algo que tú haces o que te he visto hacer en varios de los libros, que es, antes hablábamos de tomar la política como materia inherente de esa escritura, pero hay un punto muy interesante de, claro, algo que se evita muchas veces, porque tiende a haber como un pensamiento de tienes que escribir de una forma que sea muy extemporal, ¿no? o muy universalmente aplicable, pero es que esas reformas, esas políticas, tienen nombres y apellidos en muchas ocasiones, ¿no? Y por eso, cuando tú hablas de esas reformas que destrozan vidas, ¿no? Citando el nombre de François Hollande, el nombre de Sarkozy, el nombre de Macron, me parece como un gesto que de alguna forma desvela una autenticidad, ¿no? de esa manera de escribir con ese trasfondo político. Y sin embargo, también es un gesto de relación con el presente
que de alguna manera también es arriesgado, ¿no? O tiene un componente arriesgado. Esto, por una parte, ¿no? La primera de esas preguntas que te quería plantear, y la segunda, trascendiendo un poco esa otra dimensión, tenía que ver con la parte de la escritura que es una parte colectiva, ¿no? O la parte de la escritura que se hace en común o que se elabora en diálogo. Y sabiendo también, no sé si va a salir traducción en España, pero que en Francia sale este libro de Geoffroy de la Gannerie, donde se habla de esa relación de amistad contigo y con Didier Ribon, y sabiendo que sí que es mucho más conocido en España tu relación y herencia con Didier Ribon, con Regreso a Gand, tanto que nos hablas un poco de ese primer componente, de la escritura política, con esa parte de nombres y apellidos, de responsabilidad o a los que se les imputa una responsabilidad negativa, y luego de esos nombres y apellidos, ¿no? Que permiten o colaboran o constituyen también una comunidad de vida, una comunidad de filiación, una comunidad de escritura. Oui, c'est vrai. Je pense que c'était pour moi la posibilité de Sin duda, yo creo que para mí esto era una oportunidad para poder dar nombres y apellidos, como dicen que mató a mi padre. Para mí esto tenía que ver con la idea de atravesar una frontera, una barrera de la literatura. Exactement, oui, exactement, Exactamente. Se trata de una forma de intentar dar la vuelta o hablar de lo que la literatura normalmente no permite con las reglas que ésta impone. La suerte que yo he tenido, creo, es que vengo de un entorno en el que no nos gustaba la literatura, no nos gustaban los libros. En casa, por ejemplo, se sentían agredidos por las personas que leían porque sentíamos que nos iban a querer, que eran arrogantes y que nos querían humillar. Entonces yo cuando era pequeño no tenía la fascinación por la literatura que podría tener un niño o una niña que viene de un ambiente más culto o más educado. Entonces yo intentaba utilizar esta experiencia para poder cuestionar una serie de reglas que no veíamos en la literatura, pero que nos impedían contar las historias de una nueva forma. Y es cierto que, por ejemplo, cuando empiezo a escribir, es raro, ¿no? Porque es como los nombres del género o de la sexualidad no están escritos en piedra. No hay nadie que va a meternos en la cárcel si no se respetan los campos literarios de la literatura, por supuesto. Todavía, desde luego, todavía no. Buena puntualización. Pero yo creo que hay personas, hay gente que en el mundo literario que seguramente me querrían encarcelar por mis libros, pero bueno, de momento no está autorizado. Como decía, es como los nombres para los géneros o la sexualidad, son unas normas que se ciernen sobre nosotros y son tan fuertes, por lo que Michel Foucault llamaba los micropoderes que se van entrañando entre ellos. Y cuando empezaba a escribir yo decía la literatura no tiene que ser muy colarizante porque la literatura es algo razonable, somos sutiles y la cólera no es algo sutil, esto es para la calle, para las manifestaciones, pero yo me decía a mí mismo, pero por supuesto hay personas que van a intentar hacerlo, hay una literatura de la cólera que existe como la de James Baldwin, pero para mí yo creo que ahí había un límite que se me intentaba imponer. Decíamos, la literatura no tiene que ser explícita, y yo leía críticas literarias que decían, bueno, es un libro extraordinario porque no dice nada, todo está simplemente sugerido. Y esto es extraño, ¿no? Cómo las clases dominantes van a producir un sistema en el que hay una valorización estética del silencio. Cuando un libro dice menos, más lo apreciamos. Y sí, puede ser. Es cierto, en la poesía, por ejemplo, hay una enigmatización
de la poesía que hace que embellezca mucho las palabras. El hecho de no decir nada puede ser bello en sí, pero hay una estética, una belleza de lo explícito también. Pero, por ejemplo, también se dice no hay que hacer libros muy sentimentales, porque sentimentales es peyorativo, hay un libro sentimental, entonces para las clases más bajas es muy cursi. Pero yo, por ejemplo, en mi vida he conocido vidas que te pueden hacer llorar. Y si yo no escribo un libro que haga llorar al lector, estoy traicionando a esta vida. Lo mismo que decías tú con los nombres propios que yo mencionaba, yo lo que quería es hacer una especie de arqueología o de reglas inconscientes de la literatura e intentar romper estas reglas una tras otra para conseguir darle forma o hacer que creciera otra cosa distinta a la literatura. Me gusta cuando Nietzsche, el filósofo, decía que él decía él hacía filosofía a golpe de martillo, ¿verdad? ¿Y esto qué significaría hacer literatura a golpe de martillo? Sería romper todas estas reglas, normas estéticas inconscientes que entrañan la literatura. Y al romperlas, somos capaces de contar nuevas historias, mostrar nuevas caras en la literatura. No digo que todo el mundo tenga que hacerlo, o que todo el mundo tenga que hacer lo que yo hago, o que nos obliguen, pero yo creo que yo por lo menos sí que tengo ganas de hacerlo. En los primeros libros que yo misma publiqué, en la dedicatoria, aquí es... Aquí tenéis un libro que os va a hacer llorar. Esto es un extracto de un poema que habla de las revueltas de Barcelona en el 18. Pero estaba pensando en, sobre todo, hace ya un año, bueno, más que un año y medio, aquí en España, en la gala de los premios ICON, me dieron el premio ICON 2021 de agitación cultural. Y me acuerdo ese día, al salir al escenario y recoger el premio, que el discurso, al recoger lo que dediqué, estaba sobre todo dedicado a mi madre, ¿no? Hablaba sobre todo de mi madre, que toda la vida ha trabajado como camarera de piso, limpiando hoteles, y del sentimiento de absoluta extrañeza que producía por trabajo en festivales literarios, en cualquier tipo de circunstancia, cuando me tocaba a mí estar al otro lado de esa suerte de frontera, ¿no? De esa frontera mental o frontera psíquica. De repente, en lugar de ser la hija de quien limpia las habitaciones, recoge las toallas, era a quien le estaban limpiando la habitación o recogiendo las toallas. Y como se hacía también, que en esa suerte de espacios que tienen mucho que ver con cierta ostentación o con cierto hábito afirmativamente de las clases dominantes, pero en los cuales, por cierto éxito o profesionalización de lo literario, de repente yo me encontraba, me veía sometida a una extrañeza brutal, ¿no? Y creo que sería incorrecto catalogarlo como una suerte de síndrome de la impostora, porque para mí esa extrañeza tenía una cosa profundamente positiva, ¿no? Que tenía que ver con la relación de recuerdo y de presencia de ese origen, ¿no? Como la inscripción de un origen de clase que se produce en cada uno. Pero, y como eso, y muchas cuestiones que tienen que ver con el hábito, con los gestos. A mí me marcó mucho también esa parte, pero salió un artículo en El País recientemente que hablaba de la cuestión de crecer con el sonido de la tele de fondo, ¿no? El ruido de gente escuchando la televisión, el cual tú también tratas, que me hacía como identificarme o reconocer una parte también en tus libros. ¿Cómo te relacionas tú? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo experimentas tú esa extrañeza, ¿no? Incluso un punto de extrañeza en el conversatorio capítulo 1 Matadero Madrid. En los escenarios, los micrófonos, los hoteles, los viajes, ¿no? Bueno, no es exactamente la venganza, pero sí que hay como sentimientos extraños. No, venganza no es. Oui, non, c'est un... Tout d'un coup, c'est intime. Hein. Très intime. Es un poco íntima la pregunta, quizá, ¿no? Non, oui, c'est un sentiment
Pues para mí es un sentimiento, y yo creo que puede ser como para ti, ¿no? Es un sentimiento que evoluciona mucho. A veces es placentero. Por ejemplo, cuando viajo para una conferencia, creo que estoy recuperando el dinero de la clase que me ha robado la clase dominante y pienso, pues son idiotas, ¿no? Me lo están pagando. Sí, porque estás en clase business con un billete que no has pedido y dices, bueno, pero estupendo. Sí que está este sentimiento. C'est un sentiment que j'essaie de... Là, on le disait un peu, estaba bromeando un poco, pero también es un sujeto muy serioso, que es el sentimiento de, ¿cómo se dice?, robar, de voler quelque chose. Et au fond, c'est dans ma transformation quelque chose que j'ai... Dentro de mi transformación, en fait, dans mes précédents livres, es algo que, bueno, en mis libros anteriores ya había escrito sobre la violencia social, la violencia que sentimos, pero en Cambiar Método quería que este fuera un libro de luz, más bien, un libro en el que pudiéramos escribir este sentimiento de... Bueno, me acuerdo, por ejemplo, cuando llegué a París, la primera vez que escuché un concierto de música o que me sentaba en un café para leer Simone de Beauvoir o Hannah Arendt, me decía a mí mismo, no debería estar aquí, debería estar como mi hermano, como mi abuelo, como mi hermana, como mi madre debería estar en un pueblo del norte de Francia, bloqueado. Mi padre nunca ha viajado, mi madre nunca ha... Bueno, mi hermano está muerto, mi madre nunca ha cruzado la frontera, nunca ha salido de Francia. Y todas las cosas que yo vivía, las vivía como la felicidad de un superviviente que no debería estar allí. Y a veces estaba casi triste cuando veía a las personas de un medio más privilegiado que no se daban cuenta de que iban al café a tomarse algo porque para ellos era algo totalmente normal. Lo habían hecho sus abuelos, sus padres, ir en un café, a una cafetería en París, para mí era un milagro. Y tenía esta sensación, este sentimiento, como lo que dice Stefan Zweig, que dice, es como una especie de borrachera de la metamorfosis. Y creo que ya sea, no importa qué trayectoria de transformación sea, de transclase, transgénero, creo que es muy importante poder contar esta historia, este aspecto de la historia, porque hay todo un conjunto de narraciones sobre la violencia, la transformación, la dificultad de la transformación, que por supuesto es muy importante y hay que contarlo, pero también está esta borrachera de la transformación, esta borrachera de estar donde no debemos estar, donde no se nos había permitido estar. Y bueno, como decíamos hace un momento, a veces es un poco complejo, pero a veces se mezclan esos sentimientos y hay una especie de melancolía. En Cambiar Método para mí es un libro feliz, pero también es un manifiesto de la melancolía. Porque cuando quería escribir este libro me planteaba diferentes cuestiones y decía, durante toda mi infancia quise escapar, quise irme y estar lo más lejos posible de mi infancia, pero ahora que estoy muy lejos de lo que fui durante mi infancia, he conseguido obtener la felicidad que buscaba entonces, he llegado al nirvana que quería. Y por supuesto es mucho más complicado, ¿verdad? Y es lo que intento contar en mi libro. ¿Qué ocurre cuando cambiamos y no tenemos aquello que esperábamos? Me acuerdo cuando terminé la primera versión del libro, el primer borrador, y se lo enseñaba a mis amigos en diferentes países, ¿verdad? En diferentes lugares y a personas muy diferentes, amigos muy diferentes. Muchos de ellos me han dicho, no puedes decir esto, no tienes derecho a decir esto, no tienes derecho a decir que eres melancólico porque has conseguido salir de delante, porque haces capítulo 1 con ese habitual, porque has publicado libros, no puedes decir que no eres feliz, que no estás satisfecho. Y me acuerdo cuando les oía decir esto, para mí era violento, porque me decía a mí mismo, si, no sé, una vez más es lo mismo, es una justicia de clase enorme, porque hay toda una tradición melancólica de las clases dominantes, que es esta corriente romántica, ¿verdad? Son personas que son melancólicas de estar en el mundo y esto ha dado una tradición literaria magnífica. Pero si una persona es melancólica y venimos de un medio dominante, nos estamos quejando. Pero hay personas que tienen el derecho también de ser melancólicos. Todos no tenemos el mismo acceso político a la melancolía. Y creo que al final mi libro es una
protesta para reclamar este derecho a la melancolía. No sé si conocéis la serie White Lotus, es muy divertida, pero bueno, en esta serie, en la primera temporada por lo menos, hay una familia muy privilegiada, muy rica, muy burguesa, y bueno, en esta familia el hijo se quiere ir, ya no quiere ir al colegio, la hija se quiere escapar con un hombre, el padre es totalmente narcisista y cree que tiene, bueno, enfermedades, un cáncer genital, etcétera. Y en esta familia esperamos de la madre y de la mujer que sea ella la que se calle para poder mantener la estructura de esa familia. Y en la historia de las mujeres, yo creo que hay también esta cuestión del acceso a la melancolía. A menudo, en la unidad familiar, las mujeres son las que menos derecho tienen a ser melancólicas porque son ellas las que tienen que cuidar a los niños, la familia. El padre tiene derecho a salir por ahí, a beber, a engañar a la mujer y demás, pero la mujer es la que tiene que mantener la unión de la familia, la que tiene que ser ese pilar de unión. Y yo creo que es lo mismo también en la transición de las clases. No hay una voz para este tipo, para esta melancolía. Yo creo que en mi libro, en Cambiar Método, he querido crear un espacio para ello. No significa que todo el mundo lo sea, no significa que todos tengamos que ser melancólicos, por supuesto, o no tengo que decir, esto no significa que me esté quejando, me da igual, pero lo que sí que quiero es crear en la literatura un espacio en el que podamos reconocer diferentes sentimientos y experiencias. Si esto me hace pensar... No, les topos dans la littérature française. Heureux que comme Ulysse a fait un bon voyage. Es un poco como Ulises, ¿no? Es el viaje de Ulises a Ítaca y recuperar a su mujer y decir también que su ciudad es la más bella. Estos antiguos poemas franceses, etcétera, que son pensaba también tan bellos. En dónde, viendo esta melancolía, pero dónde sí políticamente, ¿no? Podía encontrarse esperanza o signos de resistencia, ¿no? Y habiendo vivido 4 años en París, pues uno se da cuenta también de que las ganas de montar manifestaciones públicas que hay en París muchas veces en España no las hay tantas, ¿no? O en Madrid no las hay tantas. Ahora mismo está en el pleno proceso de tramitación parlamentaria de la reforma del sistema de pensiones en Francia. Vamos por no sé cuántos días ya de protestas en la calle y además unas protestas en relación a las cuales pues, Macron en intervención en televisión hace un día se mostró con particular desprecio hacia los manifestantes, ¿no? Dos preguntas. ¿Cómo observas tanto todo este proceso de protesta en las calles otra vez en Francia? Y dos, ¿dónde, si las encuentras en algún sitio, encuentras las esperanzas políticas en el momento actual? D'abord, oui, d'abord, il y a une violence qui est en primer lugar, hay, por supuesto, una violencia extrema en la política francesa actual. Es una violencia contra los más pobres, contra los más dominados. Y hay un gran desprecio a las clases más bajas. El hecho es que en Francia es algo sociológico, es algo que le dicen las estadísticas. Las clases populares tienen 2 veces más de posibilidades de morir antes de los 50 años que el resto de clases. Entonces, si se retrasa aún más la edad de jubilación en Francia, probablemente haya personas que vayan a morir más rápido. Y para esto para muchísimas personas en Francia es algo totalmente comprensible, es una forma de crueldad política totalmente incomprensible. Por ejemplo, es que estas personas nunca han recogido la basura. Por supuesto que no. Es que algunas han limpiado un váter en un hotel. Por supuesto que no. Y sobre todo creo que es algo cruel porque
sont au courant de ce qu'ils font. Todas estas personas saben lo que hacen y uno de los principales comentarios que hay sobre la política actual francesa y sobre la violencia que representa Emmanuel Macron, uno de los discursos dice que no entiende, no sabe lo que ocurre en nuestras clases más bajas porque él es un político y nunca irá a recoger la basura, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es imposible ignorar la pobreza, es absurdo, lo vemos por todas partes, vemos gente que duerme en la calle, vemos las redes sociales, vemos imágenes en todas partes, vemos reportajes todo el tiempo en El País, en Le Monde, en el New York Times, todo el tiempo estamos viendo reportajes sobre la violencia y la pobreza, y entonces es mucho más cruel incluso porque todas estas personas no hacen reformas políticas porque sean ignorantes, sino porque son crueles, porque saben además que hay gente que va a morir y dicen, bueno, pues que mueran, ¿qué importa? Entonces es algo muchísimo más violento que la propia ignorancia. Y yo creo que llegados a este punto, y lo he dicho en el libro de ¿Quién mató a mi padre?, creo que la misión de la literatura ha cambiado totalmente. Yo creo que hubo una época en la cual el papel de la literatura era informar. Teníamos Émile Zola o Simone de Beauvoir o Jean-Paul Sartre que escribían sobre algo y la voluntad que había detrás era informar sobre una situación. Mirad cómo viven los menores, mirad lo que sufren los trabajadores del sexo, las trabajadoras del sexo o los mineros. Pero lo que yo creo hoy en día, con la información que tenemos con Internet, las redes sociales y la posibilidad de desplazarse que tenemos hoy en día, muy superior a la que teníamos en aquella otra época, todo el mundo conoce lo que hay en el mundo. Nadie puede ignorar que hay pobreza, que hay miseria, que hay fenómenos de dominación masculina, de racismo. Nadie puede ignorar todo esto. Por lo tanto, el papel de la literatura no es enseñar algo, diría, sino confrontar a las personas que ya saben todo esto y hacer que intenten evitarlo, confrontarlos con sus crueldades, con su mala fe, con sus mentiras. Entonces creo que es ahí donde yo creo que puedo encontrar un espacio en el que hay una pequeña esperanza, es decir, en la forma en la que hoy día los escritores y escritoras, personas del mundo de la literatura, intentan hacer una literatura, intentan crear en ella un espacio de confrontación. Por ejemplo, Claudia Rankine, que ha escrito un libro Ciudadano, Citizen, en inglés, que habla sobre el racismo en Estados Unidos. Yo creo que todo el mundo debería hablar de él. O, por ejemplo, por supuesto, Anne Carson, personas que han escrito cosas realmente muy especiales. Y es una forma, como digo, es que no creo que hoy en día la literatura ya nos pueda enseñar más. Yo creo que eso ya fue en otra época. No sé, no vamos a enseñar a nadie que la pobreza existe, es que es algo absurdo. No vamos a leer 1 millón de libros diciendo que la pobreza existe. Sí que podemos descubrir un poco la forma en la que funciona, pero hay algo que ha cambiado, en mi opinión, y en este sentido, ¿no? Y yo creo que hay que continuar transformándolo. Y yo creo que hay que confrontar a todas estas personas para no dejar que se encierren dentro de sus propias mentiras, porque yo creo que en el momento en el que Emmanuel Macron está posponiendo el año de la jubilación, está matando gente, entonces es un asesino. Y cuando finge que no sabe que es un asesino, eso es una mentira. Que entonces el papel de la literatura es confrontar esta mentira, entre otras muchas cosas, por supuesto. Yo no quiero vivir en un mundo en el que todo el mundo hace lo que yo hago, pero por lo menos yo creo que hay algo de confrontación, más confrontación que enseñar cualquier cosa. Con todo esto, ¿no? Con esa reflexión sobre lo que debe hacer o lo que puede hacer la literatura, y también la frase con la que abríamos, ¿no? Esa frase de si de verdad fuera un artista podría parar la guerra, en una pregunta que me surgía, ¿no? Que es sobre, y teniendo en cuenta también que tú has participado de adaptaciones teatrales de tus propios textos, ¿no? Por Infinidad de Quai Berliot, hay adaptaciones teatrales, que es un poco otro género, ¿no? Otra forma de producción de sentido, una interacción
con el público, que también es distinta, pero pensaba o tenía curiosidad por cuál sería tu consideración o tu idea sobre de qué forma puede la literatura hacer esto, qué es aquello que la literatura, que el texto, que el libro, ¿no? Puede hacer de forma distinta a una película, de forma de ficción, por ejemplo, de forma distinta a un documental, de forma distinta a una obra de teatro, ¿no? Y no solamente eso, sino también si en la recepción de tus obras, y teniendo en cuenta que hay obras tuyas que han sido recibidas tanto como texto como obra de teatro, ¿no? Como pieza de teatro, si has percibido o has notado impactos distintos, ¿no? O cómo han sido estos impactos. Oui, c'est une question importante. Sí, por supuesto, es una cuestión importante que me estás planteando, porque yo creo que la literatura es una forma relativamente excluyente y un tanto elitista. Es una forma que requiere o que va a demandar un derecho de acceso, que es bastante complicado, que reclama muchas competencias para acceder. Por ejemplo, no podemos leer William Faulkner o Toni Morrison si nunca lo hemos leído. Es algo muy técnico, es muy complicado. Incluso el propio acto de leer y es el producto de una enseñanza, ¿no? Incluso libros que son técnicamente o aparentemente son más fáciles, como los de Annie Ernaux, por ejemplo. El hecho de sentarse a leer es algo que se aprende y es algo muy complicado. Y cuando es algo que hemos visto o que no hemos visto desde nuestra infancia, no nos damos cuenta de lo difícil que era. Yo me acuerdo cuando era adolescente y decía que, madre mía, leer un libro es algo imposible, nadie lo ha hecho nunca a mi alrededor, nunca he visto a nadie leer, no sé qué es lo que hay que hacer, no sé cómo concentrarme. Entonces aquí hay un derecho de entrada, ¿no? Como un derecho de acceso difícil en la literatura. Y sin duda alguna, yo creo que no es tanto así el caso para el teatro. Me acuerdo que, bueno, cuando tenía una edad, cuando era pequeño y no tenía acceso a la literatura, sí que tenía acceso al teatro. En el colegio, por ejemplo, nos llevaban a ver piezas de obras de teatro y entonces, bueno, no sé, era como más fácil ir al teatro que leer un libro, ¿no? Algo que atraía más la atención. Entonces yo creo que lo que permite el teatro es puede dar otros instrumentos, otros elementos que la literatura no puede aportar directamente. Entonces, me interesa ver cómo podemos utilizar todas estas formas diferentes para poder dirigirse a públicos diferentes. Porque no podemos decir, bueno, hay algo que suele escuchar mucho, literatura, y es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que las clases más bajas lean libros? Esta es una pregunta que oímos todo el tiempo, ¿cómo podemos hacer para que los pobres lean libros, etcétera? Y, por supuesto, hay personas que lo van a intentar. Los partidos comunistas en los años 50 o 60 creaban comunidades en Italia, en Francia, y me imagino que los republicanos en España también harían algo parecido, crear comités para educar la clase obrera y empujarles, animarles a leer. Seguramente que hacían este tipo de actividades, pero para mí, de forma general, esto es contradictorio sociológicamente, porque no podemos decir cómo podemos hacer para que las clases más populares lean, porque si ellas leen, ya no van a ser clases bajas o clases populares, porque ya no van a ser parte de los más dominantes y entonces va a haber que luchar contra otras personas. Entonces, sociológicamente, y no soy yo quien lo va a decidir, ni tú, pero sociológicamente las clases populares, son bajas porque están excluidas del acceso a la cultura. Entonces, no tiene que ver solamente con la clase social ni con el dinero, no tiene que ver solamente con lo que el marxismo clásico enseñaba. Tiene que ver con la relación con la cultura. Para mí esto entonces es una contradicción sociológica dentro de la cuestión cómo hacer que las clases populares lean. Porque si leen, sí es complicado, se puede intentar, etcétera, pero a partir de ese momento, a partir del momento en el que lean, la respuesta a esta pregunta, que para mí es más interesante, es la multiplicación de las formas, la forma en la que podemos llegar a diferentes públicos con medios distintos, a través de la política, del activismo, el posicionamiento, el teatro, son formas
a través de las cuales podemos dirigir nuestro discurso a personas que de otra forma no habrían tenido acceso a la literatura. No sé si se puede hacer de la literatura un espacio menos elitista. Hay una rapera en Francia, Jams, que se llama, que dice algo muy bonito. Dice, cuando escribo rap, no tenía ninguna formación musical, no canto bien, no tengo una gran voz, no tengo una cultura musical extraordinaria, etcétera, pero el rap me daba un espacio en el que yo me podía hablar, podía gritar contra mi desesperación, contra mi cólera, contra mi tristeza. Y entonces este es un espacio de recepción y de expresión. Y yo creo que, no sé si la literatura puede hacer eso, yo creo que desgraciadamente no, porque la literatura entraña, como puede ser tocar el piano o la danza clásica, si no empiezas a los 6 años o a los 7, a los 20 años es muy difícil poder entrar en ella, ¿no? Es algo muy excluyente. Entonces, el hecho de ver esta exclusión quiere decir sí cuestionarse sobre los diferentes tipos de formatos que utilizamos como escritores. Creo que alguien que dice, bueno, estoy comprometido porque escribo con los pobres, no lo es realmente si esta persona no intentaba hacer también activismo o participar o intervenir en la prensa, hacer, como digo, teatro, activismo, intentar dirigirse a su público desde otros puntos de vista. Yo creo que esta es la nueva responsabilidad del escritor, o al menos una que habría que inventar. Y estoy bastante de acuerdo con esto que tú dices, y como vamos acercándonos al final, pensar de alguna manera en qué preguntas, ¿no? Podría hacer al final, y se me ocurría, cogiendo una cosa que tú has mencionado ahora, de la imposibilidad, ¿no?, de la escritura, porque es cierto, ¿no? Todo el mundo literario pertenece a un campo cultural que, claro, exige una acumulación de capital cultural muy importante todo el tiempo, ¿no? Y pensaba, claro, viniendo de donde venimos, como imaginándonos las bibliotecas que habríamos deseado tener en la infancia, ¿a qué libros te gustaría haber llegado antes, ¿no? Porque a mí siempre me produce, en Francia, conociendo a cierto perfil sociológico de clase prépa, de bobo parisino, siempre me producían una gran envidia las bibliotecas y la acumulación de libros en las bibliotecas y la herencia cultural de los libros en biblioteca ajena. Y pues tenía esa pregunta como, ¿a qué libros a los que por origen, ¿no?, de clase de alguna manera tuviste acceso más tarde? Claro, cuando gente me comentaba, pues empecé a leer Phèdre, no sé qué, 9 años, me volvía loca en mi cabeza. Pero ¿a qué libros te habría gustado tener acceso antes? No entendía totalmente. ¿Qué sería la biblioteca ideal? Oui, quelle serait un peu la bibliothèque que tu aurais désiré avoir. Et à laquelle par clase. Sí, la pregunta es reformulada, ¿no? Es de ¿qué libros te hubiera gustado tener en tu biblioteca cuando eras pequeño? Algunos títulos muy claros, muy precisos que te hubiera gustado leer antes, a los que te hubiera gustado tener acceso antes. Y también una segunda pregunta que, bueno, libros actuales que podrías recomendar a, bueno, pues a personas que también salen de medios o de las clases populares que pudieran tener pues, una trayectoria similar a la tuya y una trayectoria de transformación y de metamorfosis. Je pense que avant tout, si c'est la question de l'enfance et de l'adolescence. Sobre la cuestión de la infancia y la adolescencia me hubiera gustado tener libros que hablaran de homosexualidad, porque para mí era mi urgencia principal haber podido leer libros de sexo entre hombres. Esto habría sido importante.
Hervé Guibert, por ejemplo, o no sé, ahora mismo se me vienen tantos libros a la cabeza que no sabría decirte, o Coltés, o en White, o también ver películas, ¿por qué no?, de Luis Vincent o de Pedro Almodóvar. Pero yo creo que para mí la primera urgencia de la cultura fue esta urgencia de descubrirme a mí mismo como gay, porque era una representación que estaba o bien ignorada o bien insultada, o me ignoraban o estaba extremadamente presente porque me insultaban todo el tiempo. Esto era lo que yo buscaba al principio en los libros, y es algo que es algo específico de la homosexualidad. Incluso el hecho de tener libros durante mucho tiempo me parecía algo homosexual, el hecho de tener libros. Si vemos a todos los autores, sí, es algo gay, hay mucho, sí, en el mundo literario. Totalmente de acuerdo. Gisbert, no sé, estoy intentando pensar en autores, como me has planteado la pregunta. Aquí en España, Lorca Cernuda, muchísimos en el siglo XX. Sí, creo que una vez más es un tema sociológico, porque para mí en la cultura, en la literatura, he encontrado valores que eran totalmente opuestos a los valores masculinistas de mi infancia. Estos valores masculinistas eran, pues bueno, estar en la calle, pegarse, hacer ruido, estar todo el rato excitado, en el sentido de agitado. Mi madre, por ejemplo, decía, este niño es insoportable. Pues esto significaba que para ella era un niño de verdad, era un hombre, y esto era masculinista. Entonces, el objeto del libro, el hecho de leer un libro, me daba otro universo de valores que estaba totalmente opuesto al universo masculino, porque leer un libro era estar más calmado, pararse con un libro, ser más silencioso, no hacer ruido, pasar las páginas delicadamente. Había hasta una coreografía alrededor del libro que, para mí, leer un libro era como luchar contra el masculinismo. Como si lo contrario de la heterosexualidad no era la homosexualidad, era leer un libro. De verdad, porque es como dos conceptos más extremos, más alejados que yo podía ver, aunque sea un poco caricaturesco. Y es lo que estás diciendo, por eso creo que hay tantísimas mujeres o homosexuales en la historia de la literatura, porque el espacio de un libro ofrece otro sistema de valores. Hay un escritor estadounidense, Gas Greenberg, que está traducido en español, y él cuenta en un artículo en The Guardian cómo descubrió la ópera en París. Él cuenta que viene de un entorno rural muy masculinista, un medio donde se le insultaba porque era homosexual, era afeminado, y cuenta cuando vio a la ópera, porque todo lo que estaba considerado como negativo en su pueblo de origen se considera como positivo en la ópera: ser melodramático, ser amanerado, ser sentimental, ser lírico. Entonces son dos sistemas de valores totalmente opuestos. Y creo que, en cierto modo, la literatura ofrece algo así, ¿verdad? Y normalmente yo critico bastante la literatura y a la vez digo todo esto, ¿no? Es opuesto, es complejo. Y la literatura, por lo tanto, yo creo que puede ofrecer un refugio contra formas de violencia sociales, sobre todo contra la violencia social masculinista. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Estoy segura de que podríamos continuar hablando durante horas, hablar de un tema y otro, saltar de un montón de temas. Solamente me queda agradecerte estar aquí. Gracias al público por venir, y espero que también hayáis disfrutado la charla. Ahora estaremos firmando libritos de los dos para quienes los queráis aquí al lado. Y nada, reitero, espero que la hayáis disfrutado mucho.